Oh, gloria a Dios. ¿Qué va? No he podido esperar hasta mañana. Tengo un apremio en mi corazón para terminar esta enseñanza. Quiero retomarla en la porción en Efesios capítulo 3, el versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recalco, por el Espíritu de Dios, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, recibimos poder de Dios que habita en nuestros corazones. Este poder que nos lleva a orar y a recibir de parte de nuestro Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Le pedimos algo al Señor y Él nos da mucho más abundantemente porque Él es poderoso para hacerlo, tomando de las riquezas de su gloria para responder a nuestras oraciones. Pues bien, le damos continuidad al video anterior que tiene que ver qué hacer para que el hombre interior sea fortalecido y Cristo habite en nuestros corazones, que esa es la finalidad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. No hay otra, ese es nuestro destino, que Cristo habite en nuestros corazones, porque es Cristo en nosotros el que hará la obra. Es Cristo en nosotros el que se manifestará para gloria del Padre. Es Cristo en nosotros el que nos lleva a ser testigos de nuestro Dios, de su palabra y de su obra para aquellos que invocamos el nombre de Jesucristo para salvación. Oh, gloria a Dios. Vayamos a lo que dice el Señor antes de ser levantado a los cielos. Él se apareció a más o menos 500 hermanos y a todos ellos le dio una promesa. La promesa de que fueran a Jerusalén y ahí esperasen el ser revestidos con poder. Oh, santo Dios. En el versículo 7 del capítulo 1 del libro de los Hechos, dice en el versículo 7 del capítulo 1, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene. Pero recibirán poder. Mire lo que dice el Señor, recibirán poder. Vamos a recibir el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el que manifiesta el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Oh. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiremos poder de Dios. Yo cuando leía esta porción, pensaba, y no estaba pensando mal, de que era poder de hacer milagros, sanidades, prodigios, echar fuera demonios, para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso está correcto. Pero ahora he entendido que ese poder va mucho más allá de que nosotros en el nombre de Jesucristo hagamos milagros y prodigios y sanidades, sino poder para que la obra de Dios opere en nosotros, se manifieste en nosotros y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Perdón, estoy forzando mucho la voz, pero bueno, es para que recibamos el poder de Dios, para que la obra de Dios en nosotros se vaya perfeccionando. Oh, santo Dios. Y dentro de ese poder que recibimos está justamente el ser formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. Oh, santo Dios. Sí, el poder va mucho más allá de lo que es ver milagros y sanidades, porque veremos milagros y sanidades y prodigios cuando Cristo habite en nuestros corazones.
porque es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. Oh santo Dios. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Solamente con el poder recibido por el Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros, como dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Estos hermanos, 500, que vieron al Señor resucitado, ellos ya tenían vida espiritual, porque habían creído en el Hijo de Dios, lo habían confesado como Señor, en ellos había vida espiritual, su espíritu estaba vivificado, pero le faltaba ahora poder de Dios por el Espíritu Santo, para poder que ellos pudiesen experimentar primero en sus vidas la obra de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor Santo. Vayamos a Primera de Corintios, que aquí está lo que es el consejo de Dios para nosotros, lo que ya hemos recibido, el poder de Dios, pero lo descuidamos. Eso es terrible. Nosotros descuidamos el poder de Dios que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver el consejo que nos da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando sobre los dones espirituales. Él dice en el capítulo 14, preste mucha atención a esto porque esto cambiará su vida. Usted no será el mismo si usted sigue el consejo de Dios. Déjeme decirle, yo estoy experimentando esto de hace 7 años para acá y mire, mi vida ha sido transformada grandemente. Y en las últimas semanas, de una manera más profunda. Porque uno tiene sus vaivenes, ¿no?, en la vida en Cristo. Pero cuando yo comprendí esta verdad de profundidad, dice, yo estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy perdiendo el tiempo. Y he dispuesto mi corazón delante del Señor en oración, siempre en oración. Primero que Él me fortalezca para no estar en estos vaivenes. Fortalezca mi hombre interior. Y asimismo seguir el consejo de Dios, dado a través del apóstol Pablo. Capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Siempre el Espíritu en medio. Porque es el Espíritu, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, la evidencia es que hablamos en lengua. La mayoría de los hermanos solamente experimentan esa experiencia cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo y no vuelven a hablar en lenguas. Oh, bendito Dios. Pero ya el Espíritu Santo llegó y los llenó, los bautizó y les dio un lenguaje nuevo. Ese lenguaje es para el espíritu nuestro, para que nuestro espíritu ore a Dios, hable con Dios misterio. Y de esa forma nuestro espíritu, que es nuestro hombre interior, se fortalezca y se edifique. Oh, santo. No vamos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior si descuidamos nuestro hablar en lenguas delante de nuestro Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos lo que estamos hablando, pero nuestro espíritu está hablando misterios con Dios. Mire lo que dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La lengua es para que usted hable con Dios, y hablando usted con Dios, a través del lenguaje que el Espíritu Santo le da, por eso es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, como creyentes individuales, hablando en otras lenguas. Nuestro espíritu ahora tiene un lenguaje dado por el Espíritu Santo para comunicarse con Dios. Y de esa forma se edifica, como dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oh, gloria a Dios. El versículo 14 del mismo capítulo 14 de Primera de Corintios dice, porque si yo oro en lengua desconocida, si yo estoy orando
El orar en lenguas, el hablar en lenguas es orar en lenguas. Eso es para cada creyente. Claro, hay un lenguaje, hay unas lenguas, diversos géneros de lenguas, que es un don del Espíritu Santo que les da, no a todos los creyentes, a algunos creyentes, y también les da a los mismos creyentes que tienen ese don de hablar en otras lenguas, o le puede dar a otro hermano en la iglesia el don de interpretación de lenguas. Son dos cosas diferentes. Todo creyente bautizado en el Espíritu Santo ha recibido un lenguaje para que su espíritu ore a Dios, hable con Dios y se edifique a sí mismo. De esa forma, nuestro hombre interior se fortalece para que entonces Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe. El 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¡Oh, gloria a Dios! Sí, el Espíritu Santo le da un lenguaje a mi espíritu, que es mi hombre interior, para que ore en otras lenguas. Ore en lengua desconocida. Oh, bendito sea su nombre. Si llegamos a entender esto, haremos como decía Pablo. Pablo en el 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Oh, gloria. Pablo conocía este consejo de Dios y él lo seguía. Por eso su vida, la obra que Dios hizo a través de él fue portentosa. Porque él continuamente estaba orando en lenguas. Su espíritu oraba en lenguas continuamente. Porque él sabía que era la forma como su espíritu, su hombre interior, se iría edificando para morada de Cristo en su vida. Por eso que Pablo pudo decir en una ocasión, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, oh bendito. Él fue fortaleciendo su hombre interior, fue fortaleciendo su espíritu para que Cristo habitase en su corazón. Y él pudiese decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa es la finalidad por la cual nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Claro, vendrán las señales, pero las señales vendrán cuando Cristo habite en nuestros corazones y veremos prodigios, veremos señales, oh bendito su nombre. Sí, y veremos la gloria de Dios porque la plenitud de Dios será sobre su iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, porque la plenitud de Dios, como dice Efesios, no es que usted como persona la va a recibir. Usted siendo miembro del cuerpo de Cristo, y este cuerpo es el que recibe la plenitud de Dios. Por eso que se manifiestan en la iglesia, o deben manifestarse en la iglesia, los diversos géneros, las diversas manifestaciones del Espíritu Santo. A uno el don de profecías, a otro la palabra de ciencia, a otro el hablar en lenguas, el otro la interpretación de esas lenguas que habló el primero. Oh, bendito Dios. Al otro profecía, el otro el hacer milagros, al otro dones de sanidades. Es el Espíritu manifestándose, porque el hombre interior ha sido fortalecido y Cristo habita en plenitud, porque Cristo es la plenitud de Dios para nosotros. Oh, santo su nombre. En Romanos capítulo 8 sería bueno compartirlo también y tener un entendimiento mayor de lo que es la obra de Dios en nosotros. En el capítulo 8, versículos 28 y 29, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha llamado a cada uno de nosotros conforme al propósito de Dios. Y conforme a ese propósito por el cual nosotros somos llamados, dice el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿El propósito de Dios cuál es para nosotros? Ser conformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, si no se está yendo el tiempo. Esto está en Colosenses capítulo
1. Vamos a Colosenses, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Aquí está. Estoy utilizando una Biblia que no es la usual, por eso me demoro un poco buscar. Pero bueno, bendito Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Tremendo esta lectura. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne, decía Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene que pasar por aflicciones también, así como Cristo pasó. Y son las aflicciones que le hacen falta al cuerpo de Cristo, como dice el versículo 24. Por eso es que no nos debe preocupar las persecuciones, las muertes, a causa del Evangelio, porque eso es parte de las aflicciones de Cristo en nosotros. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora viene. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros los santos, los que hemos sido santificados y apartados por nuestro Padre, para conocer los misterios de Dios que nos han sido dados en Cristo Jesús, que están a nuestro alcance por medio de la gloria de Dios en nosotros, las riquezas de su gloria, de esta riqueza de la gloria de nuestro Padre. Vamos recibiendo todo aquello que necesitamos para que su propósito en nosotros se cumpla. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, oh bendito Dios, Dios quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, siempre las riquezas de la gloria de nuestro Padre, que estaban ocultas para nosotros, pero ahora nos ha sido dado para que la conozcamos y vivamos conforme a estas riquezas de la gloria de nuestro Dios y Padre, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Oh, gloria a Dios! Termino aquí. Yo entendía mal este versículo, hasta que ahora meditando en estos días el Señor me abrió el entendimiento. Es Cristo en nosotros, es Cristo en mi vida, es Cristo en su vida. La esperanza de gloria. ¡Oh, santo Dios! No dice, es Cristo nuestra esperanza de gloria. Así yo lo entendía. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. No, es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Nosotros tenemos una esperanza de ver la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios. Sí, estamos orando y buscando la gloria de Dios. Oh, pero es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. En esta vida, en este tiempo y en la vida venidera. Oh, es cuando entraremos ya no a la esperanza, sino a la seguridad, porque hemos alcanzado el llamamiento santo. Hasta allá tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar el rostro del Señor para que la obra de Dios en nosotros se perfeccione y Cristo habite en nuestros corazones para la gloria de Dios. Porque en Cristo está la gloria de Dios. Oh, santo, bendito su nombre. Oh, grande, grande, grande es este misterio revelado a nosotros. Por eso es importante que Cristo habite en nuestros corazones, porque Cristo habitando en nuestros corazones, Él es nuestra esperanza de gloria, porque con Cristo somos más que vencedores. Sí, aleluya, gloria a su nombre. Solo por medio de Cristo y Cristo en nosotros. Despojémonos de todo peso de pecado. Seamos obedientes a la guía del Espíritu, que nos quiere llevar a la plenitud de Cristo en nuestra vida. Nos quiere llevar a que Cristo habite en nuestros corazones. Para eso nos dio el bautismo del Espíritu Santo. Para que
fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, podamos vencer la carne y asimismo nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Bendito Dios, que el Señor nos ayude a doblar rodillas. Pidámoslas al Señor. Cuando estamos flojos en la oración, pidámoslas al Señor y veremos, la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, porque muchas veces nos cuesta ir a orar. Pero cuando le pedimos al Señor y clamamos delante de Él y presentamos nuestra debilidad, le decimos, Señor, mira, estoy fallando, no puedo. Él nos ayuda porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso sí, busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Clamemos, porque es para nosotros, para este tiempo también. Que el Señor me les bendiga grandemente.